No, buenos días, tardes, espero que se encuentren bien. Eh, este video es para explicar eh, una nueva forma de realizar las curvas de acumulación y las curvas de eficiencia de muestreo, eh, superando el programa anterior que habíamos o que se había visto que habíamos utilizado durante tantos años, que era Estimates. Cuando ustedes se dirigen a la página actual de Estimates, ¿cierto? Esta es la página de profesor Caldwell. eh, Nos indica que importante, hay que leer, ¿cierto? Un poco sobre las limitaciones de este sistema para poder comenzar a utilizar. Y cuando vamos a esas limitaciones, entonces lo que nos dice de entrada es que hay que tener en cuenta que la profesora Anshao ha desarrollado una nueva herramienta que se llama INEX, la cual tiene muchas tiene mejores ventajas sobre Estimate. Entonces, pues, da otro problema, no está funcionando bien en Windows 10 posteriores. Entonces, se sugiere que se mire iNext, y iNext posee entonces una serie de cambios, sobre todo en los paradigmas estadísticos, mediante los cuales se evalúa la diversidad, en este caso lo que servía Estimates, estimar la riqueza. Y esos cambios radican principalmente en cómo se efectúan los estimadores. Anteriormente, cuando se trabajaba con con Estimates, Estimates nos entregaba un resultado de este tipo, ¿cierto? Nos daba las especies promedio que nosotros habíamos observado y daba varios estimadores: ACE, CAO, Xiao, Jackknife y Michaelis-Menten, ¿cierto? Eh, con esto existía un problema, y era el problema asociado a los datos per se que se obtenían en cada uno de estos muestreos. Entonces, para poder realizar estos muestreos de forma particular, se realizaba la base de datos, ¿cierto? Muestreo por muestreo, y se ponía el número de la abundancia observada. Entonces, para grupos particulares como aves, que son numerosos, con una detectabilidad relativamente alta, o para plantas, eh, era básicamente como un trabajo normal, ¿cierto? No había que mirar eh, más problemas asociados, o qué problemas asociados se podían encontrar a la base de datos. Pero para grupos faunísticos como anfibios, reptiles y mamíferos, en los cuales la detectabilidad no es tan alta, o la abundancia, en el caso de serpientes, no es tan alta, entonces se encontraban ciertos problemas, como la presencia de grupos denominados uniques, tal como este elemento de acá es un uno de un solo individuo que se observó en todos los elementos. Y a medida que se aparecían más uniques o más singletons, o sea, elementos que se ven, por ejemplo, dos o tres veces en un solo evento de muestreo, como este caso, ¿cierto? Tres individuos, pero en un solo evento de muestreo, eh, los estimadores empezaban a desconfiar, por así decirlo, sobre la calidad de la toma de los datos, ¿cierto? Entonces, a medida que teníamos más de estos datos, teníamos que empezar a decidir con nosotros como investigadores cuál de estos estimadores era el más adecuado, ¿cierto? El primero que cae por el uso de tanto o por la presencia de singletons, uniques, duplicates, era ACE, ¿cierto? Y normalmente terminamos trabajando, principalmente para los que trabajamos con anfibios y reptiles, con Xiao, con Jack, y muy pocas veces con Michaelis Mente, ¿cierto? Posteriormente, entonces, de forma manual, nosotros teníamos que calcular la eficiencia del muestreo, haciendo la razón entre el número de especies
que se estima con cada uno de estos estimadores, da la razón de las especies vistas. Entonces, digamos que era un poco más engorroso de trabajar, ¿cierto? Pues uno podía hacer como las gráficas en Excel normalmente. Tengo un video de cómo utilizar eh, estimates y cómo tratar de interpretar estos datos, pero es básicamente esto. Entonces, a partir del 2019, Codewell nos invita a que revisemos las bases de datos de ANCAP. Y para eso es muy sencillo, simplemente podemos escribir INEX, que es el nombre de la aplicación, ¿cierto? Lo podemos poner en Google, ahí aparece ya en mi historial, obviamente muchas veces se descarga, eh, y aparece como INEX ANCAP Website. En este link lo que nosotros vamos a ver vamos a buscar el sistema INEX. Ella además tiene otros programas que nos ayudan a medir eh, diversidad beta y gamma. En este caso particular podemos hacer INEX. Podemos usar dos tipos de INEX. Podemos descargar el paquete de datos para trabajarlo desde R o nos da la posibilidad de hacer el programa en línea, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, INEX, a diferencia de los programas viejos o de Estimates principalmente, requiere no que se dé digamos, esta es otra base de datos que tengo acá para trabajar de ejemplo, no requiere que cada evento de muestreo tenga uno a uno los individuos observados, sino que simplemente requiere el nombre de la cobertura en la que se está haciendo el estudio. En este caso entonces tengo bosque ripario, cultivos, plantaciones forestales, arbustales y pastizales. Y se requiere el número total de organismos observados por especie. Entonces, acá tenemos las especies y aquí tenemos simplemente su abundancia específica. Caso particular, INEX permite copiar directamente a través de Windows o a través del comando pegar. Se puede pegar esta base de datos sin tener que exportar, como en el caso de Estimates, a un archivo TXT. Para eso lo que se hace es se copia la base de datos, aquí ya la tengo pegada, y cuando se pega con una función transpuesta. Entonces se le da transponer para que la base de datos nos quede en la primera columna con el nombre de las coberturas y en las filas nos queda la abundancia de estas especies. Vamos a copiar esto rápidamente por acá y nos vamos nuevamente a INEX. En INEX, entonces, como les había dicho, nosotros podemos subir los datos y en ese caso vamos a buscar nuestro archivo TXT, o sea, un archivo de texto delimitado por tabulador. Se va a cargar desde acá. Es fundamental que en ese archivo no queden los nombres de las especies. O nosotros podemos también poner una clave de datos. Y en esa clave de datos, en este caso particular, es lo que cuando vamos a pegar los datos que hemos copiado a partir de nuestro archivo de Excel, ¿cierto? Pegamos y revisamos que todo esté bien. Borramos este espacecito final de acá. Y si todo está bien, en este dataset vamos a ver nuestras coberturas. En este caso particular, bosque ripario, cultivos, plantaciones forestales, arbustales y pastizales. INEX me permite graficar uno a uno, analizar uno a uno estos datos o me permite también analizar todos los datos en conjunto. Por acá más abajo me pregunta sobre los números de Hill.
qué orden de diversidad voy a utilizar. Entonces es bueno que lean un poco acerca de los números de Hill y su aplicabilidad. En este caso particular solo vamos a hacer un análisis de riqueza. Entonces vamos a poner el orden cero, ¿cierto? Y el resto lo dejamos así. Una vez todo esté listo, seleccionadas las coberturas, le damos a correr. ¿Listo? Y el programa nos muestra los resultados finales, ¿cierto? Aquí tenemos unos resultados primarios muy importantes que deben ser tenidos en cuenta. Entonces nos muestra, por ejemplo, para este caso en particular, recuerden que n es el número de individuos observados. Tenemos los individuos observados para cada una de las coberturas y recuerden que ese es el número de especies observadas, ¿cierto? Número de especies observadas para cada una de esas coberturas. Entonces aquí tenemos 9 especies, 4, 1, 5 y 7. Es lo que yo encontré en esta muestra. En el siguiente renglón encontramos SC, cual se traduce como la cobertura del muestreo, ¿cierto? Y nos habla sobre cuál es la eficiencia que se tuvo en cada uno de estos elementos. Es decir, para bosque ripario, observe 9 especies y esas 9 especies representan el 97.92% de las especies que posiblemente se deben encontrar en ese sitio. Para los cultivos de las 4 especies encontré el 100%. Para las plantaciones solo hay una especie, plantaciones forestales son relativamente pobres. Para los arbustales solo 5 especies y para los pastizales 7, en la cual se representa, o 7 especies representan la estimación del 92% de las especies. Más adelante encontramos la rarefacción y la extrapolación. Entonces, cuando miramos estos datos, básicamente lo que vamos viendo son estos datos que nos daba anteriormente Estimates, que van creciendo acerca sobre qué tanto se está cumpliendo la cobertura del muestreo. Entonces, por este lado aquí tenemos la cobertura del muestreo y tenemos que para bosques riparios, ¿cierto? Se va a alcanzar un 97%. Bueno, aquí está la observación, 97%. Y más adelante se encuentra la extrapolación. Más adelante les voy a decir qué es. Y esto ocurre para cada una de las coberturas. Entonces tenemos la cobertura del muestreo, el, el número de Hill que yo apliqué, que en este caso es del primer orden, o sea, Q0. Y tenemos tanto la desviación inferior como el error superior y su valor promedio. ¿Listo? Y esto ocurre exactamente para todas las coberturas. En el caso de plantaciones, solo tuvimos una observación. Hubo unos individuos en un sitio particular y por eso solo tiene esto. En la pestaña siguiente encontramos las figuras y estas figuras entonces son las que ustedes normalmente, tanto biólogos como estudiantes, deben incluir en sus trabajos asociados a diversidad, análisis de diversidad. Estos gráficos se pueden salvar en un formato PNG, ¿cierto? Les dan aquí, les dan guardar y lo incluyen posteriormente en sus informes. ¿Cómo interpretar este tipo de datos? Entonces tenemos tres curvas particulares. La primera curva nos habla sobre la curva de acumulación de especies, en la cual tenemos la diversidad de especies dado el número de individuos que se observaron. Para el segundo caso tenemos la cobertura del muestreo, cuál fue nuestra eficiencia de ese muestreo y si ese muestreo quedó bien hecho o no, dado el número de individuos que se han observado. Y en esta tenemos la rarefacción, entonces cómo puede aumentar la diversidad de especies, ¿cierto?
sobre todo la riqueza, en función a si vamos mejorando o aumentamos la cobertura del muestreo. Entonces, en primer caso, tenemos un análisis sencillo. Esto quiere decir, vamos a tomar el punto superior, los bosques riparios. Entonces, en este caso, observamos cómo la gráfica va creciendo, va tomando una figura asintótica, lo cual también es un buen indicador de que se estuvieron observando casi todas las especies, cosa que no se mantiene aquí. Ustedes ven para los pastizales no tienen una tendencia tan asintótica y tienen un error mucho más fuerte. Entonces, esto lo que vemos aquí es que nosotros observamos 9 especies, que son las que se ven acá, y esta línea punteada es la extrapolación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no hubiera observado solo 46 individuos en este punto, sino que si me hubiera quedado mucho más y hubiera podido duplicar mi esfuerzo de muestreo hasta encontrar 92, la diferencia hubiera sido en este caso particular básicamente ninguna. Si yo hubiera duplicado mi esfuerzo de muestreo y hubiera visto 92 individuos, posiblemente hubiera seguido viendo las mismas 9 especies, cosa que no ocurre para esta cobertura de pastizal. Recordemos, aquí tenemos en pastizal, nuestra eficiencia no fue la mayor, ¿cierto? Nuestra eficiencia solo fue del 92%. Entonces, acá esta curva de pastizal en morado con una cruz, la interpretamos como esto fue lo que observamos, ¿cierto? Se observaron 7 especies, más o menos para 30, 35, tal vez menos, 30 individuos. Y si se hubiera seguido haciendo un esfuerzo de muestreo, o sea, si hubiéramos doblado nuestro esfuerzo de muestreo para esa cobertura, hubiéramos llegado tal vez a unos asombrosos 8 especies. Esa es la extrapolación. No quiere decir que efectivamente hayan 8 especies. A medida que yo voy aumentando mi esfuerzo de muestreo y la cantidad de individuos que voy viendo, las curvas de acumulación se van transformando y van tomando una tendencia asintótica cada vez más fuerte. Entonces, esta es la curva de acumulación de especies. Cómo se van llenando las curvas, ¿cierto? Cómo se van acumulando las especies que se ven en una curva que deben tener una tendencia asintótica. ¿Y qué pasaría si yo hubiera duplicado ese esfuerzo de muestreo? Para el segundo tipo de gráfica que se ve aquí, que es la cobertura del muestreo, esto es una gráfica que no eh, que es la que nos mostraba básicamente estimates, ¿cierto? Es la que era interesante sacar con estimates. Aquí lo que tenemos es cuál ha sido nuestra eficiencia. Entonces, cuando llega a 1, se interpreta como el 100%. Y tomamos de referencia nuestras otras dos especies, otras dos coberturas que no fueron tan exitosas, ¿cierto? Pues dado que arbustales, cultivos y plantaciones forestales tuvieron eficiencias del 100%, no viene al caso hacer un análisis particular. Para el bosque ripario, entonces tenemos que a medida que se iban haciendo los muestreos, ¿cierto? Cuando llegamos a 25 individuos para la cobertura de bosques riparios, alcanzamos un valor superior tal vez al 87%. Y los otros 16 individuos, perdón, 11 individuos de más, 20 individuos de más que vimos por encima de ese punto, lo que hicieron fue aumentar un poco nuestra eficiencia. En esta curva lo que podemos ver es que si hubiéramos doblado nuestro esfuerzo de muestreo, posiblemente hubiéramos llegado a una eficiencia del 100%, cosa que no ocurre con los cultivos. Para los cultivos
en este gráfico particular, la línea morada con cruz, esta, obtuvimos una eficiencia superior al 85%. Recuerden que en el caso colombiano, no sé si ocurre en otros países, nosotros tenemos el manual de métodos para el inventario que produjo el grupo GEMA, el Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Alexander von Humboldt, en el cual recomiendan que los esfuerzos de muestreo quedan bien realizados si se alcanza por lo menos un 85% del valor de la cobertura del muestreo. Entonces, en este caso, podemos decir que si bien el muestreo no encontró todas las especies asociadas, es muy posible que hayamos encontrado la gran mayoría de ellos. Lo que nos dice acá la extrapolación es que así nosotros hubiéramos doblado nuestro esfuerzo de muestreo por las características de aparición de los individuos, es muy posible que no hubiéramos llegado al 100%, hubiéramos estado cerca del 95, 97% tal vez, pero no hubiéramos llegado al 100%. Entonces, estos son los elementos definitorios o importantes que para hacer los estudios en campo necesitamos definir en qué momento se acaba el esfuerzo de muestreo y que es suficiente para seguir adelante pues con el estudio. Y para esta parte de acá, lo que estamos viendo es cómo simplemente a medida que se va aumentando la cobertura del esfuerzo de muestreo, yo puedo incrementar un poco más en las especies. Es decir, esta es una curva respuesta a las dos anteriores. En este caso, pues si nosotros hubiéramos aumentado mucho el esfuerzo de muestreo para la mayoría de los coberturas vegetales, no hubiéramos mejorado la cantidad de especies que estamos viendo. Pero en el caso de pastizales, perdón, sí, de pastizales, arriba había dicho cultivos, eh, si hubiéramos podido mejorar, si hubiéramos doblado nuestro esfuerzo de muestreo y no hubiéramos llegado al 100%, nos hubiera quedado faltando una colita, pero si hubiéramos mejorado mucho, es posible que si hubiéramos visto una o tal vez una especie más. Entonces, esto es el análisis más básico que se realiza ahora con INEX. Es un análisis que no depende tanto de la calidad de los datos, ¿cierto? Al tomar los datos de riqueza final, eh, nos alejamos un poco de esta naturaleza de si encontré muchas especies repetitivas, si tengo muchas especies raras, que finalmente iban como socavando la confianza pues, del estimador estadístico en estimates. Entonces, espero les sea útil este video. Si alguien tiene alguna duda para este análisis, pues, me lo deja por ahí o me escribe un correo y posteriormente haré los análisis de diversidad del orden 1 y del orden 2.